Buenas tardes. Damos comienzo al cuarto encuentro del ciclo que hemos denominado Encuentros Dinámicos, un ciclo organizado por Dinámica Libros, diseñado para contribuir a la conversación permanente entre docentes y autores. Este ciclo se desarrollará durante los meses de agosto y de septiembre, ya ahora podemos decir a partir de ahora de septiembre, a las 18:30 horas todos los días martes a través del Facebook. Agradecemos mucho a quienes nos han acompañado durante todos estos encuentros y les contamos a aquellos que llegan por primera vez aquí que Dinámica Libros es una librería especializada en educación y literatura infantil con más de 15 años de historia aquí en el Uruguay y que está ubicada en El Pinar, Ciudad de la Costa, República Oriental del Uruguay. Hoy, martes 27 de agosto, nos acompaña Lucía Acuña. Lucía es maestra, es oriunda del departamento de Florida, es coordinadora del componente de primer ciclo de PAEPU y conversará en esta ocasión con nuestro autor invitado, Isabelino Siede. Isabelino es doctor en Ciencias de la Educación por la UBA, se desempeña actualmente como docente investigador en la Universidad Nacional de La Plata y también como docente investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, República Argentina. Es autor de un montón de libros, seguramente el más conocido aquí en Uruguay es Ciencias Sociales en la Escuela, en el cual fue coordinador. Ciencias Sociales en la Escuela es parte de la colección ABCD de Editorial Aike, y en la misma editorial también publicó Educación Ciudadana, Perspectivas y Experiencias, y Ciudadanía para Armar, junto con Gustavo Schuchmann, Aportes para la Formación Ética y Política. También ha publicado en Paidós y también ha publicado en Homo Sapiens el libro Casa y Jardín, Complejas relaciones entre el nivel inicial y las familias. Acá ha sido compilador de Hacia una didáctica de la educación ciudadana, y el libro que nos convoca hoy, Ciudadanía desde la infancia, recientemente publicado, Construir democracia en las escuelas. Como ya saben, aquellos que quieren adquirir este o cualquier libro de Isabelino pueden contactarse con los celulares que aparecerán acá abajo en pantalla. Les damos la bienvenida, si andan por allí, Lucía, Isabelino. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, una alegría tenerlos aquí. Desde ya el agradecimiento de todos nosotros para con ustedes por hacerse un espacio para compartir con nosotros esta conversación. Y bueno, el deseo de que sea disfrutable y que de allí seguramente podamos aprender algunas cosas y otras tantas reflexionar. Adelante. Gracias, Eli. Bueno, para mí en realidad es una fortuna poder estar acá acompañando a Eli en estos encuentros dinámicos, pero sobre todo, bueno, pudiendo comentar el libro de Isabelino, un libro que realmente me llegó al corazón en un montón de cuestiones que se tocan, que se abordan, que transitamos al habitar la escuela, pero que muchas veces quedan en un costado o quedan escondidas o quedan invisibilizadas, y bueno, y por suerte investigadores como Isabelino nos dan la posibilidad de reflotarlas, de publicarlas y de ponerlas sobre el tapete para poder pensarlas. Isabelino, yo primero felicitarte por el libro porque me encantó, y buceando un poco y pensando, me pareció como una excelente idea empezar con Fabián Severo. Fabián Severo es un profesor de literatura uruguayo, que él además es escritor y escribe unos cuentos muy lindos y poemas muy lindos, y uno de ellos es Viralata. Viralata es en realidad un libro que me recomendó Graciela Frigerio en su momento, pero cuando conversando con Eri ahí rodeada de libros,
Eli lo sacó y bueno, y me hice de virelata que está medio roto porque lo agarró el agua en una situación que viví hace un tiempo, pero bueno, yo quiero leerlo rápidamente, si a vos te parece. Sí, sí, adelante. Para quien no conocen a Fabián, Fabián escribe en portuñol, producto del lugar donde él nació. Y empieza diciendo, mi madre me llamaba Chicharra, porque yo empezaba a hablar y no paraba. Era una matraca de palabra. Cuando nosotros iba a hacer algún mandado, yo iba hablando. Cuando mi madre me llevaba a la escuela, yo iba falando. Para un poquinho, Chicharra, tasme aturdiño. Cuando íbamos en lo de mi tía, yo seguía hablando. Y cuando yo estaba solo, también hablaba. Conversaba con las plantas, los balastros, los gorrión. Era como una metralleta después de atirar la primera palabra. No paraba más. Enjoaba. Cuando crecí, fui perdiendo la palabra, endureciendo la lengua. Abafando us barullo, mas el silencio das hojas fue mucho después. La infancia para mí era lluvia y chuva de palabras, trueno de letra. Acredito que fue la escuela quien me contagió el bicho de dibujar mis pensamientos en los cuadernos. Un día la mamá me dice, tú ten sorte, Fabi, sabes escribir, dibujar los sonidos y guardar ellos en un papel para escuchar después. Es más fácil existir así, con la lembranza rasguñada el pasado no queda tan lejos. Yo siento que cuando deje de escribir voy a dejar de andar. La mañana que yo pare de soltar estas voz voy a ser como una isla perdida, en un medio de Cuarém, y nadie va a poderme encontrar. Y sigue. Y sigue y pone la piel de gallina y en realidad me lleva a pensar en lo que el libro me llevó, en esta democratización del saber, de la palabra, de la escritura como vehículo para expresarse, ¿no? Sí, hermoso el relato. Y me quedo pensando en qué te llevó a buscar ese relato. Creo que tiene que ver con algo que menciona al comienzo del libro, que es cierto contrapunto entre la idea de infancia, que etimológicamente es de aquellos que no tienen palabra, y la idea de ciudadanía, que es de aquellos que se expresan, que participan para deliberar acerca de lo público, para lo cual se expresan con palabras. Y entonces la pregunta que está detrás del libro es cómo, de qué manera la escuela lleva a la infancia a tener palabra y ejercerla en el ámbito político. Siempre digo que hablar de un libro es un poco incómodo porque es hablar entre quienes lo hemos leído o escrito a gente que quizás todavía no lo leyó. Y uno tiene cierto temor de hablar demasiado poco, que no se entienda, como cuando uno comenta una película que otro todavía no vio o una serie, y entonces creo que hay que hablar tratando de invitar a leer, más que contar de qué se trata el libro. Eh, si te parece, Lucía, puedo contar algo de el contexto la motivación inicial que me llevó a Totalmente, meterme en este totalmente. libro. Y antes que lo cuentes, Sí. me gustaría contarles a quienes nos acompañan esto de que, bueno, nosotros estamos también como atravesando una formación con Isabelino, ahí nos pusimos en contacto, entonces, bueno, conversando un poco, le digo, bueno, Isabelino, voy a comentar el libro, y Isabelino me dice, bueno, andate a que ven cuando nos ven, qué es lo que él les va a contar, que en realidad ya el título de este preámbulo que él les va a explicar mejor y que, bueno, yo quizás agrego alguna impresión que me trajo, va muy de la mano con el libro, ¿no? Sí, son dos textos que escribí en paralelo. Uno, este libro, y otro, un artículo que está colgado en la web de acceso público, en la revista Archivos de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y ese artículo se llama ¿Qué ven cuando nos ven? Miradas infantiles sobre la sociedad argentina actual. Creo que ese era el título final. Sí. Una cosa que nos suele pasar a los autores es que no recordamos finalmente cuál era el título que pusimos último, porque uno va borroneando títulos y después Representaciones eso, infantiles. representaciones. Bueno, la cuestión es así. A principios del año pasado tenía un compromiso con Homo Sapiens que me había pedido Perico, el dueño de la editorial, que escribiera un libro con voz propia porque había publicado algunas compilaciones de mis equipos de investigación y tenía esa invitación y pedido y ese interés por publicar un libro.
Pero al mismo tiempo, desde la revista Archivos de Ciencia de la Educación, me piden que escriba un artículo sobre la educación relacionada con los 40 años de democracia en Argentina, que se cumplían en diciembre del año pasado, ¿no? La transición democrática en nuestro país empezó en diciembre del año 83 y el año pasado se cumplieron 40 años. Con esos dos compromisos por delante, se me ocurrió hacer un pequeño trabajo de campo. Por lo menos la idea era pequeña, después se fue tornando cada vez más voluminoso, pero contacté a 20 escuelas de 13 provincias diferentes de la Argentina. Eh, Argentina tiene 24 provincias con una distribución de población muy desigual, muy despareja, y también con características geográficas muy dispares. Entonces busqué cierta representatividad, busqué dos provincias del noroeste, dos del noreste, dos de Cuyo, dos de la Patagonia y el resto de la región central y sobre todo con más presencia de la provincia de Buenos Aires, que es casi la mitad del sistema educativo del país. Y les pedí a maestros de sexto grado, que es en varias provincias el último grado de la escuela primaria. En Argentina hay dos sistemas, en algunos lugares dura un poco más la primaria, en otros lugares dura un poco menos, pero sexto grado tienen todos. Y les pedí que trabajaran con los chicos 3 preguntas, que les pedía que conversaran oralmente y que luego cada uno escribiera una hoja de carpeta como las que usan en las escuelas. Primero, ¿qué les parece valioso de la sociedad argentina actual? Segundo, ¿qué problemas les parece que tenemos que resolver? Y tercero, ¿qué pueden aportar ellos para que la sociedad argentina sea mejor? Obviamente son preguntas que apuntan a la sociedad argentina, pero creo que serían equivalentes si uno las piensa con la sociedad uruguaya, que es tratar de recuperar las representaciones y las valoraciones que tienen nuestros chicos, nuestras chicas acerca de la sociedad en que viven. Y me encontré con un material muy valioso, recibí más de 400 respuestas que analicé sistemáticamente en ese artículo de la revista Archivos de Ciencias de la Educación, un poco más exhaustivamente, y con ese material desarrollé de modo más ensayístico este libro, tratando de dialogar con esas representaciones que planteaban los chicos y pensando cómo algunas de las tradiciones de la educación ciudadana en nuestra escuela han quedado un poco vetustas o fuera de foco, y qué valores o qué cuestiones deberían ser centrales en la educación ciudadana para el siglo XXI. Y organizo esa propuesta en torno a 4 valores, que son libertad, igualdad, diversidad y solidaridad, ¿no? Tomo los 3 valores clásicos de la modernidad, los 3 valores vinculados a las revoluciones burguesas, libertad, igualdad y fraternidad, tratando de darles una lectura desde el siglo XXI, y agrego la diversidad como un valor que es además mucho más reciente en la construcción de nuestros enunciados culturales. Y dialogo en cada uno de esos capítulos con cosas que los chicos dicen sobre estas cuestiones. Y luego, en términos más propositivos, abordo 2 de las modalidades frecuentes de educación ciudadana en la escuela, que es, por un lado, la escuela educa a la ciudadanía en espacios curriculares específicos, en el aula, trabajando temas vinculados con la ciudadanía. Pero por otro lado, también educa a la ciudadanía en la organización escolar, en la participación en la vida institucional y en el gobierno de la institución. Entonces trabajé algunos capítulos dedicados a cada una de estas modalidades. Bueno, esa es la estructura básica del libro, insisto, en un tono ensayístico, en el sentido de que lo fui pensando y masticando durante todo el año pasado mientras recibía estas respuestas, en un contexto que para nosotros era el año pasado parecido al que recorre ahora Uruguay, que era un año electoral, un año en el cual la sociedad se mira al espejo y se pregunta hasta qué punto queremos continuar lo que estamos haciendo o queremos un viraje, un cambio, una alteración de lo que venimos haciendo hasta el momento. En ese contexto, me preguntaba cuánto y cómo la escuela puede contribuir a profundizar la democracia. Y quizás aparecen palabras que muchas veces también están como escondidas, porque en la escuela también las palabras a veces quedan escondidas. Y en esto que vos traes, a mí el capítulo 1, el inicio del capítulo 1 me llama mucho la atención. Esto que vos decís de que haces como vas a la etimología de la palabra infancia, y yo ahí me pregunto cómo hablar de ciudadanía
en un grupo que no tiene derecho a la palabra, según concepciones de infancia tradicionales, donde muchas veces la infancia se vio reflejada a través de la falta de palabra, ¿no? Y frente a una investigación donde se rescata la palabra de los niños, porque tu investigación va a rescatar qué es lo que ven esos niños de la sociedad que tienen enfrente, ¿no? Sí, y ahí uno encuentra muchos resabios del contexto discursivo de cada chico, o sea, en las escuelas se habla de la sociedad, de la política, de la economía, y todo eso de alguna manera es el contexto, el ámbito en el cual cada chico, cada chica construye sus representaciones, pero las ideas infantiles no son una mera réplica de eso que escuchan, es también una producción propia, una elaboración con eso que tienen alrededor como material. Una de las cosas que uno ve en nuestras sociedades actuales es que se ha acortado mucho la brecha entre la adultez y la infancia, en el sentido de que, a ver, quienes me acompañan en edad recordarán que hace un tiempo los grandes hablaban por un lado y estaba la mesa de los chicos, o los chicos estaban bastante alejados de las cuestiones que preocupaban a los grandes. Cada vez más esa distancia se ha perdido y chicos y chicas escuchan todo el tiempo nuestras quejas, nuestras angustias sobre la economía, sobre la organización del país, sobre el trabajo, sobre un montón de cuestiones que, sobre todo en Argentina, vivimos como malestares cotidianos. Y yo creo que a veces se ha perdido el velo que hacía que los chicos estuvieran un poco protegidos de esto. Entonces, en muchos de los discursos infantiles se nota eso, ¿no? El reflejo del agotamiento social de malestares que nos han atravesado mucho a lo largo de las últimas décadas. Pero también hay, creo yo, algunas lecturas propias de cómo y por qué ocurre lo que ocurre, y sobre todo algo muy valioso que es el interés de la mayor parte de los chicos por intervenir, por ayudar en algo, ¿no? Cuando les preguntaba acerca de qué pueden hacer ellos, muchos decían, bueno, yo puedo dejar de pedir y comprar y comprar y comprar todo el tiempo para no afectar al medio ambiente, yo puedo colaborar con los comedores populares, puedo ayudar a hacer comida y repartirla. Había una preocupación de una gran cantidad de chicos por tratar de hacer algo, ¿no? Y algunos también, pocos, menos de los que hubiera deseado, también decían, a mí me gustaría prepararme para cuando sea grande poder intervenir en los debates, poder ser presidente, poder ser diputado, poder ser gobernador, y había un interés también por decir, bueno, yo quiero intervenir en esos debates, ¿no? Muchos valoran una gran cantidad de aspectos de nuestras sociedades, aspectos culturales, aspectos ambientales, ¿no? A nivel de paisaje y de las posibilidades del territorio. Valoran también la organización institucional democrática, sobre todo contrapuesta en muchos casos a la colonia, ¿no? El contrapunto que tienen sobre todo es la colonia, aunque también hay contrapuntos con la dictadura cívico-militar. Eh, y en las cuestiones negativas, particularmente en nuestro país, la preocupación es por la economía, ¿no? La economía y Y la ellos... inseguridad Y la también, inseguridad, ¿no? el segundo tópico muy, muy cerquita de la economía es la inseguridad, ¿no? La economía, sobre todo con la inflación y en algunos casos el precio del dólar, cosa que los desvela, y yo pensaba, bueno, ¿en qué medida le afecta a un chico, una chica, el precio del dólar? Por la inflación uno puede ver que lo perciben cotidianamente, si algún chico acompaña las compras y ve que los precios cambian todo el tiempo, lo perciben, pero el precio del dólar, y creo que eso tenía que ver más que nada con discurso adulto, ¿no? De cuando el dólar aumenta, no sé en qué me afecta, pero ya me asusto, porque algo está pasando, ¿no? Y la inseguridad, particularmente el robo y en algunos casos también con énfasis en violencia de género, ¿no? No aparecían referencias personales, por lo menos en el texto escrito, pero sí preocupación por cuidar a chicos, chicas y mujeres en general de la violencia. Eso que decís me lleva a una parte del libro en donde vos mencionás un fragmento de la película La vida es bella. Me gustó mucho esa parte, bueno, porque esa película creo que a todos nos llegó al corazón en realidad, pero poder pensarla desde, a ver, si puedo ser clara, ¿no? Esa ambigüedad que se da. Eso de que, bueno, tenemos chicos que están hablando que les preocupa la economía y la inflación,
cuando creemos que eso responde a repetir lo que quizás se conversa dentro de su hogar o con lo que se enfrentan todos los días, que sea un diálogo constante en la calle, en el súper, a donde van, ¿no? Y después tenemos como ese afán de protección mediante el ocultamiento, ¿tá? Hacia la infancia, tapando como hacía el papá de este nene en el contexto de guerra en el que estaban viviendo, para que él pudiera llevar esa situación tan trágica de la mejor manera posible. Entonces poner en esa tensión de qué hacer frente a eso, ¿no? Y creo que los maestros muchas veces nos encontramos en ese lugar, ¿ah? Y en esa disyuntiva de hacia dónde ir, ¿no? Y Sí. el libro es muy iluminador ahí muchas veces, ¿no? Si bien no hay una receta, hay muchas miradas. Sí, bueno, qué bueno. La película suscitó debate en la década 90, precisamente por eso, porque, a ver, para quienes no la han visto, la recomiendo particularmente, y también les cuento que la idea original del director y autor y protagonista de la película era hacer una comedia sobre el Holocausto, sobre la Shoah, sobre el exterminio de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede hacer una comedia sobre algo tan tremendo como eso? Obviamente durante décadas nadie se le ocurrió hacer una comedia con ese tema y a él se le ocurrió, y lo que hizo fue pensar un padre que para proteger a su hijo pequeño de lo que estaba viviendo, porque estaban recluidos en un campo de concentración, le dice que todo es parte de un juego, que en realidad es todo un juego y que en realidad el que afloja, el que se rinde, pierde, pero que a la larga va a haber un premio para aquel que puede resistir ese contexto tan abrumador. Cuando después se discutía el significado de la película, mucha gente decía, bueno, qué valioso como con esta ficción, con esta mentira, este papá protegía a su hijo, evitándole que viera lo que estaba pasando. Y había otros que planteaban, no, eso no es proteger, eso es desviar la mirada, es evitar que tome conciencia, y la manera de atravesar el dolor social es tomando conciencia de lo que pasa. Tomo ahí un aporte de Gustavo Schuchmann, que a mí me resultó muy, muy interesante, un colega, amigo, filósofo argentino contemporáneo, que dice, en realidad lo que hace este papá es generar una ficción, y las ficciones en la vida humana de alguna manera nos protegen, nos permiten organizar un modo de ver dónde estamos parados. A partir de eso pienso también que podemos entender la democracia como una ficción colectiva. La democracia no es parte de la naturaleza, no está en el mundo natural, es una construcción histórica y es también una ficción, o sea, decidimos creer en conjunto, colectivamente, que elegimos a quienes nos gobiernan, que les otorgamos durante un tiempo la potestad de que tomen decisiones, de que nos doblegamos a las instituciones y a las regulaciones que construimos colectivamente, y ese juego colectivo que armamos es también el que tratamos de comunicarles a nuestros hijos y nuestras hijas, en el sentido de decirles, hemos construido esta ficción colectiva para hacer habitable un mundo que a veces nos resulta inhóspito. De alguna manera creo también que la educación política es darle continuidad a esa ficción colectiva que creamos, es invitar a que también estén convencidos del valor de la democracia, de que es preferible vivir en un mundo donde predominan los derechos humanos a un mundo donde no predominen, de que es preferible organizarnos de un modo en el que cada cual tenga derecho a vivir y derecho a vivir dignamente, a sus alternativas, y ese juego es el que invitamos a jugar colectivamente. Me parece que ahí hay también una tarea de la escuela, la construcción y el mantenimiento y la profundización de esa ficción colectiva. Decirle ficción no es menospreciarla, es en todo caso entender que nuestras miradas del mundo siempre están atravesadas por relatos, por el modo en que organizamos esa mirada. Y la ficción es aquel modo en el que elegimos mirar el mundo, y creo yo que elegimos, o por lo menos invito a que elijamos, ver el mundo desde la óptica de la democracia y los derechos humanos. Y que además nos encontramos en una escuela que, por ejemplo, en la parte del prólogo, que lo escribe Karina Kaplan, en realidad, que
Me gustó mucho también, ella habla de la escuela como un territorio simbólico de lo común, ¿no? Y en esa construcción individual que cada niño puede hacer de ese territorio, ¿ah? El significado que le atribuye, con lo que trae, con lo que tiene frente a sus ojos y con lo que el maestro también le ofrece, porque ahí aparece el maestro en un lugar de suma importancia, ¿no? Exacto. Bueno, Karina Y es directora de la colección y además somos compañeros de trabajo en la Universidad de La Plata, y en sus temas de investigación está la cuestión de los afectos y las sensibilidades en la educación, y creo que esa es también la impronta que ha puesto en el prólogo. Creo que es interesante también esa mirada que plantea Karina de cuánto y cómo la escuela es un lugar de refugio, de amparo ante la intemperie del mundo. Vivimos en sociedades donde a las personas adultas nos resulta a veces doloroso el trajín cotidiano, donde no siempre es fácil sostener la cotidianeidad, y es difícil sostener ese cuidado para nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, la escuela es un espacio, en primer lugar, de amparo, de cuidado. Luego, además, es un lugar donde ampliar nuestra mirada del mundo, ampliar nuestros horizontes culturales, donde ampliar nuestra experiencia del mundo y aquello que tiene una experiencia muy ligada a un entorno familiar estrecho y a veces asfixiante, que la puedan ampliar a través de la escuela. Y creo yo también que desde esa concepción entramos también a la educación política, ¿no? Cuando yo no hago distinción entre educación ciudadana y educación política, son también cuestiones semejantes, la ciudadanía es una condición, la política es la praxis asociada a esa condición, pero cuando un chico o una chica ingresa al jardín a los 3 años, a los 4 años, con quien se encuentra no es con la segunda mamá, es con el primer agente público, que es su maestra, su maestro, y en el espacio público de la sala empieza a ocurrir algo que no puede ocurrir dentro del ámbito familiar, que es que conviven quienes son diferentes, quienes provienen de diferentes tradiciones culturales, que tienen diferentes estilos de vida, que tienen diferentes modos de pensar y de actuar. Y en ese espacio público de la sala de jardín o de la escuela o del aula de primaria, empiezan a construir sus primeras representaciones acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Cuando un grupo escolar se está haciendo esas preguntas, está ingresando al ámbito de la política. Porque si miramos el diario y vemos el trasfondo de todas las noticias políticas de cada día, lo que estamos discutiendo todo el tiempo es eso, qué es mío, qué es tuyo, qué es ajeno, qué es compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo, ¿no? Esas son las preguntas que de alguna manera dan sustento a la deliberación política en el ámbito público. Y también poder pensar que si se da dentro de un ámbito formal de educación, ¿tá? Aparece también el currículum, ¿no? Y algo que me parece súper interesante del libro es este recorrido que haces por el currículum, ¿no? De qué y cómo se enseña la democracia y cómo eso también se ha ido dando, ¿ah? De la mano de la impronta de un docente, pero también a través de los cambios, a través del tiempo que se han ido suscitando, ¿no? Y de cómo el niño empieza a percibir eso. Yo pensaba, ¿no? Esto de que, por ejemplo, uno cuando es madre, ¿no? Esto de que en alguna oportunidad me vi frente a una pregunta de alguna de mis hijas que me diera, yo qué sé, ¿a mí para qué me sirve construir valores dentro de la democracia, ya entrando en la adolescencia, ¿no? Dentro de la democracia de mi país? ¿Yo para qué quiero esto? ¿No? Esa pregunta que muchas veces, o sea, quizás porque no encontró la respuesta dentro de la escuela, porque la Sí. fue a buscar seguramente y no la pudo encontrar en ese momento. Y porque además también los valores no buscan describir lo que pasa. Los valores plantean, en todo caso, un horizonte hacia el cual queremos avanzar o no. También hay, o sea, dice Simon Bauman que lo propio de los valores es estar en crisis todo el tiempo, y eso quiere decir que están todo el tiempo interpelados para ver si siguen funcionando como valores o no. Y entonces, cuando nos preguntamos si queremos seguir viviendo en un mundo igualitario o no, si la igualdad sigue siendo un valor para nosotros o no, no es porque la igualdad se haya perdido, sino en todo caso porque volvemos a mirarnos en el espejo de la igualdad y nos preguntamos si vale la pena. Y una de las cosas que pasan, yo creo que esta indagación que yo hice con chicos de 11 años, 10, 11, 12 años,
Probablemente sería diferente si la hiciera con chicos un poco más grandes, de 17, 18, 19, en el pasaje de la secundaria a la universidad. Ahí hay miradas un poco más pesimistas, nos encontramos cada vez más, por lo menos aquí en Argentina, con adolescentes y jóvenes con miradas pesimistas, sobre todo sesgados por un individualismo extremo, ¿no? Con un fuerte sesgo de yo me tengo que ocupar de mí, porque si yo no me ocupo de mí, nadie se va a ocupar de mí. Y eso, creo yo, es un cáncer que corroe por dentro de nuestras sociedades, ¿no? El gran contrapunto a la democracia ha sido durante el siglo XX el fascismo, los autoritarismos, las dictaduras, pero pareciera que en el siglo XXI el gran Voldemort que corroe por dentro de la democracia es la falta de empatía, el desinterés por lo que pasa con el de al lado, ¿no? La pérdida del lazo social. Y en ese cáncer que corroe por dentro de nuestras sociedades, hay cada vez más un interés por decir, bueno, yo me ocupo de mí y que el resto se ocupe de sí. Y en realidad eso disuelve las sociedades. Y además, no es cierto que vamos a ser más felices ocupándonos solo de nosotros mismos. La felicidad está en el encuentro con el otro, con la otra, y en todo caso lo que necesitamos es generar las condiciones para que ese encuentro sea posible y que sea rico y que sea fecundo. Este repliegue sobre sí mismo es fruto del maltrato, del abandono al cual nos han llevado las sociedades, pero necesitamos volver a darle valor al encuentro. Y creo yo que la pandemia en eso nos ha enseñado mucho, ¿no? Cuando estuvimos aislados en muchos sentidos, cuidándonos unos de otros y al mismo tiempo hiperconectados. Y la hiperconexión no nos permite cabalmente el encuentro con el otro. Lo que nos permite el encuentro con el otro es el espacio cara a cara, como el que provee la escuela, como el que provee el encuentro con el otro, con quien tengo la posibilidad de pelearme y amigarme, con quien tengo la posibilidad de conocerme y reconocerme y hacerme amigo hoy y dejar de serlo mañana. Y ese proceso, creo yo, es lo que nos hace más humanos. En este contexto necesitamos fortalecer la escuela como un espacio de construcción de socialidad, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera le da un sustento a la educación política. Tal cual. Me quedo pensando en esto y también me voy y vuelvo a esto de que estábamos conversando, que vos desarrollás como unas categorías ahí que ponés tipo, hablemos de infancia, hablemos de ciudadanía, y después aparece así como sin anestesia un mandato para la escuela, ¿no? Entonces yo cuando leo eso digo, pero ¿hay un mandato para la escuela? ¿Cuál sería ese mandato? ¿No? Bueno, decía al principio, si acá está la infancia que no tiene palabra y acá está la política que tiene la palabra como herramienta, el mandato de la escuela es construir un puente. Y el trabajo de la escuela es básicamente ser un puente, ¿no? La idea de puente la plantea Hannah Arendt a mediados del siglo XX, cuando ella habla de la educación como el momento en el que vemos y amamos al mundo lo suficiente como para ponerlo a disposición de las nuevas generaciones, y si amamos a nuestros niños lo suficiente como para ofrecerles el mundo, ¿no? Esa idea del puente entre el mundo como todo lo que hemos construido hasta acá a lo largo de la historia de la humanidad y las nuevas generaciones como lo nuevo, como lo que irrumpe para cuestionarnos, para pedir permiso, para a veces avasallarnos, y en algunos casos, dice Hannah Arendt, habrá que proteger al mundo de las nuevas generaciones y habrá que proteger a las nuevas generaciones del mundo, que ninguno... Totalmente. Es el trabajo de ser un puente. Sí, de poder generar unión, esto de que aparecen ya más, avanzando en el libro, aparece Galeano, aparece la desigualdad y aparece la igualdad, ¿no? Esto de poder preguntarnos, y que vos te lo preguntás por ahí, esto de cómo enseñar igualdad, ¿no? Frente a tanta desigualdad. Porque la desigualdad la vemos todos los días frente a nuestra cara, ¿no? Y seríamos ciegos. Una venda en los ojos. Es el problema más relevante, el problema político más relevante de América Latina, ¿no? Tenemos un continente profundamente desigual, lo cual significa pobres muy pobres y también ricos muy ricos. No es solo la pobreza nuestro problema, sino la inequidad de la distribución de la riqueza. Y eso, es el principal problema de agenda en nuestro país, y creo que los chicos lo reconocen en sus miradas sobre la sociedad de nuestro país, pero seguramente también en Uruguay estaría presente en la mirada de chicos y chicas. Insisto en esto porque
la discusión sobre la desigualdad y la igualdad se ha visto enriquecida en las últimas décadas con la discusión sobre la diversidad en nuestras sociedades. Y a mí me parece importante que la diversidad enriquezca nuestras miradas sobre la igualdad, pero no que lo opaque. No es que la diversidad viene a reemplazar, a desplazar la discusión sobre cómo construimos una sociedad igualitaria. En todo caso, la diversidad viene a advertirnos que para ser iguales también tenemos que reconocernos el derecho a la diferencia. Pero el derecho a la diferencia no puede acompañarse de profundas desigualdades. Necesitamos poder reconocer diferentes modos de vida, diferentes tradiciones culturales, diferentes elecciones, diferentes subjetividades, en el contexto de un piso de igualdad de derechos y de condiciones mínimas de vida, que además son la garantía de la democracia. Ese es el contrapunto que también debe hacer la escuela, porque en buena medida en nuestros países, durante mucho tiempo, la educación moral escolar se centraba en que la igualdad estaba garantizada si todos éramos lo mismo, si a todos se les daba lo mismo de la misma manera, y si cada uno se sometía a esta homogeneización cultural que era el objetivo de la escuela. Yo creo que la sociedad del siglo XXI no está dispuesta a que se borren las identidades comunitarias, regionales, en función de una única manera de ser varón, una única manera de ser mujer, una única manera de configurar una familia. Creo que hemos construido el derecho a la diferencia, pero necesitamos asentarla sobre el derecho a una igualdad de condiciones para la existencia, ¿no? Ahí aparece la inclusión, ¿no? Yo me Es, anoté acá, como acá abajo, esto de cómo hacer para que la convivencia sea con inclusión democrática. Creo que la palabra inclusión, el concepto de inclusión, hoy en día, bueno, en nuestro país, con la transformación que estamos atravesando curricular, es un concepto que la atraviesa de la A la Z, la inclusión nos atraviesa, ¿no? Y la conceptualización que nosotros empezamos a hacer y que empezamos a enseñar, ¿ah? Que los niños empezaron a transitar, a vivir y a aprender, ¿no? Creo que va muy de la mano con lo que estás diciendo. incluir a todos y reconocer a cada uno, con sus Exacto. peculiaridades, con su modo de ser. Y esto implica también pensar la inclusión y la convivencia en la escuela no como espacios de placidez y de parsimonia. Digamos, la convivencia es un ámbito de disputa todo el tiempo, porque somos diferentes, porque pensamos diferentes, porque actuamos diferentes, porque tenemos rasgos diferentes, nos peleamos. Y no está mal que nos peleemos. Lo que está mal es que no logremos luego salir de la pelea. Lo que está mal es que no nos peleemos porque tenemos miedo a no poder salir de la pelea. Pero la escuela es un espacio donde la convivencia nos permite aprender a disentir y reconstruir juntos, ¿no? Digo esto porque a veces hay imágenes un poco bucólicas de la convivencia escolar, o un poco bucólicas de la inclusión, como si todo fuera un camino llano. Y no es ni va a ser nunca un camino llano. Convivir en sociedad es complejo, y así como es complejo una relación de amistad, una relación de pareja, una relación, un grupo familiar. El conflicto es constitutivo de la vida social y ese conflicto que constituye la vida social es también el motor de los cambios, de los avances, de los progresos en la vida social. Por eso me parece importante tematizar el conflicto como algo que nos perturba, pero que al mismo tiempo nos da una oportunidad. Digo esto porque cierto discurso bucólico sobre la convivencia ve como disruptivo que haya conflictos o ve como disruptivo que haya un chico que no funciona bien con el grupo. Bueno, lo usual es que haya un chico que no funciona bien en el grupo. Cuando en un grupo todo funciona maravilloso y no hay ningún conflicto, preocupémonos porque algo va a estallar dentro de poco. Y cuando en un grupo todos pensamos igual, preocupémonos porque alguien ha renunciado a pensar. Lo esperable es que tengamos conflictos, que tengamos disidencias, que tengamos roces, y eso es parte del potencial educativo del ámbito escolar. Desde mi percepción personal, creo que un gran debe, en muchas oportunidades, no quiero generalizar porque no es generalizable, es esto de poder dar la posibilidad y el espacio de poder ser como se quiere ser también. Esto
de que hablamos mucho de la deshomogeneización, pero seguimos homogeneizando. Hoy escuchaba también a Karina, no sé, en un podcast en realidad, que ella hablaba, no sé si lo escuchaste, me causó mucha gracia porque lo hago a cada rato y dije qué bestia que soy. Hablaba del color piel. Cuando decimos, toma el color piel, ¿no? Y le damos el rosadito. Sí. Y ella decía, ¿quién dijo que ese rosadito es el color piel? No es el color de todas las pieles. Entonces, bueno, no sé si me entendés la idea esto de poder llevar a un color esa homogeneización que hacemos hasta de la conducta humana y de que construir ciudadanía es eso también, es poder abrir a ese lugar de ser, esto de ¿quién quiero ser? Vos cerrás el libro con algunas preguntas en donde, mira, lo tengo acá, ¿quiénes queremos ser? La educación ciudadana desde la perspectiva puede jugar un papel central porque sabemos que la escuela por sí sola no va a cambiar la sociedad, pero la sociedad no habrá de transformarse a sí misma si no se despliegan y movilizan procesos culturales cuya mecha la escuela puede encender desde la enseñanza, ¿no? Exactamente. El trabajo de la escuela es hacer esa provocación cultural de que cada uno que pasa por la experiencia escolar vaya con la mecha encendida, con la inquietud de decir yo quiero que algo cambie en esta sociedad. No es la escuela la que va a cambiar la sociedad, pero decía Paulo Freire, va a cambiar a las personas que van a cambiar a la sociedad. Y esto implica también hacer como algunos ajustes desde los tiempos de la transición democrática de nuestros países. Yo siempre cuento que para nosotros la década del 80 fue una década de recuperar la palabra en las aulas, ¿no? Durante mucho tiempo, sobre todo en tiempos de dictadura, chicos y chicas no podían hablar. Lo que se hablaba era la voz del maestro y uno tenía que callarse y aceptar y entender y en todo caso hablar por lo bajo. Y en los 80 pudimos tener el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a decir, el derecho a confrontar. Lo que podemos mirar 40 años después es que también tenemos que ahí hacer un ajuste en el sentido de que el derecho a opinar conlleva la responsabilidad de dar argumentos a las opiniones, porque nos pasa a veces en el aula que damos la palabra, cada uno dice lo que piensa, pero no dialogamos, simplemente cada uno dice lo que piensa y listo, y nos vamos. Y eso no es deliberar, eso no es construir colectivamente, eso no es enriquecernos con la mirada del otro. Para enriquecerse hay que poder dar cuenta de lo que uno dice y estar dispuesto a escuchar los contraargumentos, lo que otro tiene para objetar lo que digo, incluso para poder seguir en desacuerdo, pero entendiendo por qué el otro piensa lo que piensa. Entonces creo que pensar el aula como un espacio de deliberación, como un espacio de construcción dialógica del conocimiento, implica dar un paso más al derecho a la palabra, complementándolo con el derecho, con la responsabilidad de escuchar y con la responsabilidad de dar sustento a lo que decimos. Si no, la escuela se transforma en un remedo de esos programas de la televisión en que hay paneles de gente que opinan de cualquier cosa sin ningún asidero y total, bueno, porque hay que decir, y muchas veces dicen cada vez más barbaridades porque eso da rating. También a veces en la escuela los chicos dicen cada vez más barbaridades porque eso hace que cause impacto en sus compañeros, el maestro. Entonces hay que construir las condiciones del diálogo, que implica dar sustento a nuestra opinión y escuchar también los contraargumentos, ¿no? Y de parte de cada docente generar las condiciones de ese intercambio oral, ¿no? Creo que ahí hay un poder entender que somos comunidad o que al menos queremos construir comunidad, pese a que las formas de pensar o que, yendo más macro, las sociedades puedan estar divididas, bueno, ¿qué mecanismos podemos desarrollar para poder construir comunidad? Empezando por la escuela, ¿no? Y dentro de la escuela. Sí, porque la comunidad, vuelvo a insistir, la comunidad no es un dato natural, no es que somos comunidad, nos hacemos comunidad o no, y nos hacemos comunidad si desplegamos los procesos culturales que nos llevan a ligarnos con el otro, con la otra, y a hacernos parte, y a asumir el cuidado del otro, de la otra, y el asumir el ser cuidados, el asumir el respeto recíproco, el derecho de todos y de cada uno a estar acá, sin que a nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder estar en un aula, y eso es una construcción cultural. Decir que es una construcción implica que así como lo hemos construido, se puede derruir en cualquier momento. Se construye solo si con cada nueva generación volvemos a deliberar sobre ello y volvemos a afianzar nuestra convicción de que esa construcción tiene sentido. Tal cual.
Tal cual. Sí, y basta con mover una pieza para que muchas veces eso se derrumbe, ¿ah? Pero por suerte, ¿no? No ver esa deconstrucción como algo negativo a lo cual muchas veces estuvimos acostumbrados, ¿no? Que se destruyera algo, no verlo como una posibilidad de reinventarnos, ¿no? Porque, a ver, también nos pasa con el conocimiento vinculado al mundo social y a la ciudadanía, que son conocimientos siempre provisorios, siempre, y eso es un rasgo del pensamiento crítico. Yo creo que no encuentro docentes que hoy no digan, yo promuevo el pensamiento crítico, pero después cuando preguntamos qué es el pensamiento crítico, para muchos es, bueno, que todos los pibes piensen como yo. Digo, eso no es. El pensamiento crítico es dudar de lo que uno piensa y estar buscando todo el tiempo modos de validar o no eso que pensamos. Y eso implica que, a ver, 100 años atrás 2 más 2 era igual a 4, hoy 2 más 2 es igual a 4 y es probable que dentro de 100 años lo siga siendo. No hay ahí controversia. Pero 100 años atrás no existía la discriminación como categoría político-pedagógica. La idea de discriminación es una construcción que aparece hacia la década del 40 del siglo XX y que ahora forma parte, es un pilar fundamental de nuestras lecturas del mundo, ¿no? Y cotidianamente chicos y chicas dicen me están discriminando, no me tienen por qué discriminar, por género, por edad, por aspecto físico, por lo que sea. Quiere decir que si 100 años atrás le decíamos a un docente que daba educación cívica que lo que él estaba dando en ese momento lo íbamos a cambiar y lo íbamos a cambiar para mejor, quizás se iba a amargar, pero hemos construido una categoría superadora de las miradas homogeneizantes de 100 años atrás. Yo no estoy seguro de lo que va a pasar dentro de 100 años, pero apuesto a que probablemente la sociedad siga construyendo nuevas categorías que superen nuestros modos actuales de ver el mundo y que puedan construir categorías que ayuden a la sociedad a pensarse a sí misma de mejor modo y a construirse en una relación más inclusiva, más dialógica, más respetuosa de las diversidades. Entonces, me parece que eso es importante de entenderlo. El legado que hoy damos a las nuevas generaciones es un legado valioso por toda la historia que tiene atrás y al mismo tiempo provisorio por todo el futuro que tiene hacia adelante. Totalmente. Y poder pensar, yo también en determinados lugares del libro que aparece, tenemos el aula, hoy poder pensar como un lugar para aprender a ser sensibles, porque también frente a todo esto que vos venís mencionando, eso queda muy de lado, de poder brindar la posibilidad que en esa construcción de ciudadanía está detrás de poder construir lazos que sean solidarios. Yo no voy a ser amigo tuyo, pero sí voy a ser buen compañero, voy a ser respetuoso, y voy a no discriminar al que tengo en el costado, por más de que sea moneda corriente en el barrio, quizás poder no habilitar determinados espacios dentro del aula donde podemos como en cierta forma construir la ciudadanía desde otro lugar. Sí. No sé si soy clara con lo que quiero decir, capaz sí. que me entreveré un poco totalmente. Estaba pensando que la modernidad se inicia con o por lo menos tiene un hito fuerte en el inicio con el pensamiento de Descartes, ¿no? Con el pienso, luego existo, y con el hombre racional, con aquel que es capaz de dudar de todo. Pero sabemos que en las sociedades postmodernas también tenemos inteligencia artificial, es decir, que no es una potestad solo del ser humano la inteligencia. Lo que todavía no tenemos es una sensibilidad artificial. Todavía no hay ninguna aplicación que genere sensibilidades y entonces, por eso, en buena medida, las ciencias sociales, las humanidades van virando a entender que otro rasgo humano que complementa nuestra inteligencia es nuestra capacidad de empatía, nuestra sensibilidad, nuestro ser afectados por cómo pensamos el mundo. Y en ese sentido creo que educar en el pensamiento crítico es también educar en el pensamiento empático, es educar también en ser sensibles a lo que ocurre en nuestro entorno. Vuelvo a la idea de lo que plantea Emil Sadin, ¿no? De la era del individuo tirano. Efectivamente, la tiranía del individuo no es igual que el fascismo de 100 años atrás, pero es otro fascismo de nuevo cuño. Es la idea de si el otro aplastaba a través de la obediencia,
aplasta con el desdén, con el desprecio, con el desinterés por el otro. Entonces, nuestro trabajo es construir un pensamiento sensible sobre el mundo. O por el extremo interés por uno mismo, ¿no? Yo creo que Sadin también trae eso, ese yoísmo y esa puesta en escena de uno mismo en primer lugar frente a cualquier precio. Y por eso también está bueno esto que el aula pueda seguir siendo, en cierta medida, lugares creo que es como el lugar, sigue siendo un lugar privilegiado para poder construir sociedad, ¿no? Sociedad con todo lo que esto implica, cuando hablamos de sociedad justa y humanista, llamándolo de cierta forma, ¿no? Y ahí, bueno, creo que yo siempre tengo como el efecto de ser maestra, ¿no? Y cuál es nuestra tarea o frente a todo esto, qué es lo que nos queda, ¿no? Bueno, nos queda mucho y nos queda esto en primer lugar. Pero nos queda esto que es un desafío, y tener desafíos no es poco, ¿eh? Tener desafío es un motor fundamental en la vida. Digo, a veces me pasa cuando despido a estudiantes que se reciben en el profesorado, en la universidad, ¿qué desearían que les deseemos a esos estudiantes que acaban de egresar? Que tengan una vida tranquila, que no les pase nada relevante, que todo sea un camino llano y que nada los preocupe durante su carrera, o que tengan que enfrentar enormes desafíos y que tengan el coraje de enfrentarlos. Creo que pensar la educación política hoy es pensar un desafío enorme, un desafío difícil, donde no tenemos ningún resultado agarrado de antemano. Y creo yo que eso, que al mismo tiempo nos perturba y nos angustia, puede ser algo apasionante, puede ser algo que le dé razón a nuestra tarea cotidiana. Y que es un riesgo también, un riesgo que además implica que nos movilicemos, porque si nos quedamos quietos y no nos movemos, no se va a producir ningún cambio, va a quedar todo igual, estático, ¿no? Vos cerrás el libro así también, hablando de eso, de esa posibilidad de poder Pero movernos. no contemos el final, no contemos el final. Sí, es verdad, es verdad, lo estoy espoleando un poco, pero no, realmente a mí me gustó mucho el libro, me gustó mucho Bueno, porque gracias, me alegro mucho, Lucía. más allá desde la teoría, desde la investigación, desde la empiria, todo lo que también movilizó en mí desde las emociones, ¿no? Y desde muchas veces un montón de cuestiones que las tenemos muy adentro, pero que quizás no están tan adentro porque a veces las olvidamos. O sea, ¿cómo me olvidé de esto? ¿Cómo no pensé en aquello? ¿Cómo esto me pasé por al lado? Porque me importa mucho más quizás que aprendan a sumar o a restar, ¿no? Bueno, yo estoy que la cabeza me ha anotado un montón de palabras, de pensamientos, de categorías. La verdad que Isabelino y Lucía, para dejarlos hablar una hora más, sumamente rico, interesante por todos los lugares que pasaron. Pensaba en este texto que elegiste, Lucía, al principio, de Viralata, tan hermoso, de Fabián Severo. Y aparte apareció durante la primera mitad de la charla todo esto de la palabra, de dar la palabra, de prestar palabra, y como él dice, ¿no? Fui perdiendo la palabra a medida que me fui haciendo grande, y bueno, y ahí la responsabilidad también de la escuela, en el sentido de que esa palabra no se pierda, y también la relacioné con esto último que pregunta Isabelino sobre quién quiero ser, qué quiero ser, ¿no? Quién quiero ser, y me parece que esa voz no se puede perder, que tenemos todas las posibilidades para que no se pierda. Y más que educar en ciudadanía, vivir la ciudadanía, vivir en esta doble dimensión que vos también hablabas, Isabelino, al principio, ¿no? De cuál es la gobernanza de la escuela, cómo se manejan los vínculos en la escuela, y cómo a la vez se enseña, ¿no? Entonces este diálogo permanente entre pensarnos cómo la ejercemos dentro de la escuela, cómo habilitamos el ejercicio de la ciudadanía, es tan importante como vivirlo, como enseñarlo, ¿no? Yo me anoté también por acá esto tan importante que apareció la vez pasada con la presentación del libro de inteligencia artificial sobre el tema de las preguntas, las respuestas,
Y me acordaba también que en el primer encuentro que estuvimos con Blechmar, él hablaba de que el diálogo era la escucha, ¿no? La pregunta, la respuesta y el silencio. Él agregaba el silencio como un condimento necesario para el diálogo, ¿no? Y cuánto también de esto es necesario para que esos contraargumentos realmente los podamos tomar desde lo sensible, ¿no? Y que no sea solamente el dar batalla por el argumentar lo que pensamos, sino también darnos el espacio para poder sentir críticamente, que fue otro concepto que trajiste, Isabelín. Así que nada, muy conmovida también con todo lo que han dicho. Acá tengo comentarios también para hacerles llegar, para comentarles a ustedes de las personas que están participando. Me puso muy contenta saber que había un tercer año del IFD de Canelones, que junto a su docente estaban presentes en esta conversación. Bueno, gente muy querida que ya nos ha acompañado en todo el ciclo. El comentario acerca de la película que ustedes dijeron, ¿cómo se llama? Ahora no me viene el nombre. La vida es bella. La vida es bella, que la vi, por supuesto, y esa contramirada, ¿no? Esa otra mirada que también aportaron. Acá Ana decía, desde que te leí, Isabelino, ya no la puedo pensar de la misma manera, y ya no la volvería a tratar en clase, dice ella. Después, si me permiten, les comento. Dale. Dice Andrea, dice, maravilloso análisis, la escuela como posibilidad de encuentro y de disputa, la escuela como construcción democrática de ciudadanía, la escuela que construye ciudadanía y apuesta al pensar. Y acá Carol Hernández nos dice, no olvidemos a estos gurises que son quienes nos van a pagar la jubilación broma, ¿no? La construcción social de ida y vuelta con los gurises. Después, Mirta Fernández dice, no se trata solo de que reciban el legado de la humanidad, sino hacer posible que lo mejoren. ¿Y de qué legado, no? Porque muchas veces reciben legados que no quieren recibir. Yo, por ejemplo, en este momento, cuento rapidito, tengo en mi casa de intercambio un chico que es alemán, ¿no? Entonces ahora con la declaratoria de la independencia, mi hija menor cantaba el himno a las 24 horas del día y se lo habían enseñado en lengua de señas y aprendí en todas las formas que lo pudo cantar. Entonces le preguntó a él que le cantara el himno y ayer le dijo que en realidad lo iba a tener que leer porque ellos eran muy poco patriotas porque se avergonzaban mucho de su legado. Entonces ahí entra, y en mucha profundidad, el tema del nacionalismo, ¿no? Y de qué manera pueden trabajarlo. Y me dejó pensando también, ya que estaba con todo esto, quedé como con un mito en la cabeza. Bueno, después el dilema a partir de la película, si negamos la realidad o ayudamos a generar herramientas que posibiliten conocer para tratar de transformar. Y a propósito de eso, también hoy de mañana conversando con mi hija, con una de mis hijas, pensábamos en cómo nos están llevando esta sociedad a estar alertas permanentemente, ¿no? Volviéndolo a asociar con la fake news, con el tema de los mensajes que te llegan de parte, digamos, simulando ser otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pensar que yo me crié en una niñez donde no estaba alerta, no estaba en esa situación de tener que sospechar, ¿no? De lo que me venía, de lo que me informaba, de lo que era, en ese sentido, libre. Como más libre, no sé, o más inocente, y cómo en este momento, ya desde el punto de partida, el tema de verificar la información, de estar alerta, se vuelve como un rasgo con el cual, en vez de nacer con un pan abajo del brazo, se nace con un verificador abajo del brazo, porque parece ser una condición sumamente necesaria para poder vivir en esta sociedad, ¿no? Y qué condiciones creamos en las escuelas en este sentido, ¿no? Para poder acompañar esta situación. Yo, Elizabeth, en eso siempre trato de evitar el tono tanguero, el tono de antes vivíamos mejor, ¿no? Ese tono de nostalgia que a veces nos sale cuando hablamos del pasado y
Y digo evitar el tono tanguero porque solemos ser bastante injustos con el pasado, en el sentido de que uno recuerda lo que tiene ganas de recordar y olvida otras cosas, ¿no? Y a veces cuando dialogamos los adultos, recordamos que antes era todo mejor que ahora, y por ahí otro día nos vamos a juntar y decimos, antes sí que la teníamos que jugar, no como esto que la tienen fácil, todo el tiempo no se dan cuenta, como que nos vamos dando algunos juegos de homogeneizar nuestras miradas del pasado para ponerlas al servicio de argumentos en el presente. Y yo creo que en el pasado hubo aspectos siniestros y aspectos maravillosos en todas las infancias y hubo épocas mejores y peores, pero nada nos tiene que llevar a menospreciar el tiempo presente como un tiempo de desafíos y de oportunidades. Y sobre todo, digo que ese tono tanguero no nos lleve a dejar de escuchar lo que tienen para decirnos las nuevas generaciones y lo que tienen para aportarle al mundo las nuevas generaciones, porque a veces ese tono tanguero nos vuelve insensibles a las nuevas visiones del mundo. Entonces creo que uno trata de decir, bueno, los tiempos han cambiado, no sé si para bien o para mal, nos toca jugar otro juego, no sé si para bien o para mal. Lo importante es que con lo que llevamos a la mochila los más viejos y lo que tienen para aportar los que recién llegan, vayamos enhebrando algunos modos de intervenir en el mundo que lo vayan haciendo un poco mejor, ¿no? Pero tratando de no impedirnos a unos a otros el aportar, ¿no? Ocurre mucho en los equipos de trabajo, en las relaciones familiares, que es, bueno, vos no podés vivirlo porque no estabas ahí o porque no viviste lo que yo viví, o vos no podés hablar porque no sabés lo que es ahora estar atravesando esta circunstancia. Bueno, de lo que se trata es de que cada uno con lo que lleva en la mochila aporte, ¿no? Y podamos leer lo que estamos viviendo. Muy bien, dejar el tango entonces, la guitarrita. Pero está muy bien lo que decís, Isabelino. Está interesante. Está bien. Bueno, no sé, Lucía, si querés. No, en realidad yo no tengo mucho más para agregar porque creo que el diálogo fue precioso. Pudimos, poner sobre el tapete, quizás los puntos más relevantes del libro. No lo voy a espolear, quédate tranquilo, Isabelino. Lean el libro porque hay un montón de cosas que no pudimos comentar, ¿da? Nos quedaron datos muy interesantes de algunos capítulos más que van quedando más para el final, porque hicimos como un análisis más profundo del principio, digamos, pero creo que nada, que celebro poner siempre en primer lugar la voz de los chiquilines, dejar de lado viejas concepciones. Conocí a Helen S. Kay, que yo no tenía ni idea de quién era. Me encantó. Ella pone a la infancia desde hace muchísimo tiempo, mucho más de lo que pensábamos, en un lugar de mucho respeto y de protagonismo, porque quizás hoy sea mucho más fácil porque la infancia está ocupando otros espacios y otros lugares más para también los que trabajamos en primera infancia, donde a los niños se les está dando otra voz y otro lugar, pese a que las realidades muchas veces siguen siendo crudas y los datos siguen siendo alarmantes, pero yo veo una esperanza, veo una luz, y bueno, y esta autora en realidad, antes de todo el movimiento escalanovista, trae ya, es como una adelantada que trae un montón de cuestiones que recién hoy se están tomando, ¿no? Qué loco. Pero sin perder de lado esto que vuelvo, de lado y sin dejar olvidado esto que vuelvo a repetir, de que muchas veces sí tenemos situaciones preciosas, pero hay muchas más que despiertan alarmas y que debemos de seguir llevando la mirada para ahí para poder en cierta medida pensar o intentar no aceptarlas, ¿no? Porque creo que ese sería nuestro peor error. Los datos de pobreza infantil que se manejan, al menos en nuestro país, son sumamente alarmantes. Entonces, los de Argentina ni te cuento. Sí. Bueno, Isabelino, entonces, y Lucía, muchísimas gracias por esta participación.
Gracias, Eli, por la invitación. Muy agradecidos, va a quedar subido, si están de acuerdo, en el canal de YouTube. Sí. Y ahora voy a dar lugar a la plaquita que presenta el próximo encuentro. Que bueno, muchísimas gracias. Va a ser el martes próximo, con un autor argentino también, que se llama Lucas Raspal, autor de varios libros, también publicados en Homo Sapiens, igual que el libro que hablamos recién. También agradecemos a la editorial por su trabajo, su labor editorial permanente, de buscar justamente publicar investigaciones y seguir aportando al mundo de la educación. Y Lucas va a estar dialogando con Lorena Sufo. Esto es el próximo martes, los invitamos a inscribirse en el formulario, como siempre, que lo pueden pedir en los celulares o por acá mismo. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Chau, chau, gracias.